Saludos a todos. Este sería una especie de tutorial para reforzar lo visto en clase en atención a los comentarios de este y otro grupo. La verdad que va a ser un poco improvisado, no estaba planeado, pero dadas las solicitudes, pues me pareció pertinente para reforzar un poco lo visto, especialmente aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con el uso del Excel. Pues bien, entonces esto corresponde al módulo 2 que habíamos dicho de organización y presentación gráfica de los datos, y que vemos la organización y presentación de estadística univariada y de la bivariada y multivariada. Entonces, sin más, se procede directo con lo cualitativo o las variables cualitativas o categóricas, con la tabla de resumen y la tabla de frecuencia. Entonces, tenemos aquí el archivo venta de autos. En Excel, como habíamos dicho, pues hay 5 variables y tienen 180 observaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, la variable de nuestro interés será ubicación. Así que para proceder, seleccionamos toda la base. Es importante siempre que en los análisis que vamos a hacer se seleccione todo, no solo la variable de interés. Entonces, vamos a insertar y vamos a la tabla dinámica. Eh, ya una vez hemos seleccionado, pues Excel ya lo reconoce y por defecto la salida de este resultado va a ser en una nueva hoja de cálculo, como aparece aquí. Lo dejamos igual y le damos a aceptar. Una vez allí, entonces nos va a aparecer los campos de tabla dinámica que, como se puede observar, aquí se indican los nombres de las variables que aparecen en la base por ser la primera, los que aparecen en la primera fila de cada columna. En nuestro caso nos interesa ubicación, así que ya sea que lo seleccionemos, si vemos cuando se selecciona automáticamente esto se va a fila, ¿verdad? La ubicación, o bien se puede arrastrar manualmente a fila y el resultado es exactamente igual. Entonces tenemos la primera parte de la tabla de resumen, que es el que aparece en la izquierda de la diapositiva. Lo que queda es sencillamente hacer la frecuencia de cada vez, la cantidad de veces que aparece esa locación en la data, ¿no? De esos 180 datos. Para ello, entonces necesitamos una variable identificadora que pues no tenemos en este caso, o bien utilizar una variable cualitativa para llevar a valores. Y ese detalle es porque si se toma una cuantitativa, Excel por defecto, cuando uno lo pasa a variables, tiende a sumar el resultado y no a contar, qué es lo que nos interesa cuando se hace una frecuencia. Entonces vamos a utilizar en este caso tipo de vehículo, la llevamos a valores y vemos que ahí dice cuenta, que es justamente lo que les decía, que es lo que nos interesa en el caso este. Después, para verificar lo que les decía, ustedes pueden ver en configuración de campo que hay varias opciones. Entonces hay una que suma, que de hecho es la primera. Si se tomara una cuantitativa, entonces él lo va a sumar usualmente por defecto. Por eso es que se toma una categórica. Pero sin más, ahí tenemos el primer resultado, que es la tabla de resumen eh, de la variable locación o ubicación. Posteriormente, lo que quedaría hacer es la tabla de frecuencia, que se añade una columna más con los porcentajes o en forma decimal como aparece allí. Entonces, para ello agregamos una nueva columna, arrastrando nuevamente la variable que estemos utilizando, en este caso tipo de vehículo, a valores, y vemos que se agrega una columna con la misma información, pero tenemos que transformarla. Eso nos permite nuevamente las tablas dinámicas. Haciendo clic acá, nos vamos a configuración de campo. Entonces, por defecto él está en resumir valores por. Nosotros vamos a seleccionar mostrar valores como. Dentro de eso está sin cálculo en este momento, pero nosotros, al seleccionar porcentaje del total general, pues y le damos a aceptar, ahí vemos que se transforma a porcentaje. Y son los mismos porcentajes que tenemos en la diapositiva, en la tabla de la diapositiva. En todo caso, pues si se desea transformar ahora esto a la forma decimal tal cual aparece allá, entonces nos vamos nuevamente al mismo lugar que habíamos hecho antes, configuración de campo, y aquí vemos formato de número. Se despliega el menú, entonces nosotros elegimos número y ya por defecto Excel tiene dos decimales, que es la opción pues que dejamos y le damos a aceptar.
y le damos a aceptar nuevamente acá y quedamos con la forma decimal tal igual que en la presentación de PowerPoint. Así que con eso completamos lo correspondiente a la tabla de frecuencia. Ahora vienen las representaciones gráficas, las visualizaciones de los mismos datos. Ahora este es con la gráfica de barras. Entonces podemos tomar esta misma información para trabajarlo con gráfico dinámico, que es la opción que tenemos acá en la parte superior, ¿verdad? Gráfico dinámico. Sin embargo, el detalle es que cuando uno trabaja con gráfico dinámico, Excel pues toma todo lo que está en la tabla. Entonces, si lo hacemos ya, lo que va a pasar es que va a incluir dos grupos de columnas, ¿no? El conteo de la frecuencia en términos absolutos y en la frecuencia relativa en términos estos decimales, que realmente no nos interesa de momento, solo es el conteo absoluto, de tal forma que tendríamos que ajustar la tabla sencillamente sacando pues esa columna de frecuencia relativa y ahora sí estamos listos para hacer el gráfico de barras con el gráfico dinámico. Ahí vimos gráfico dinámico y ya por defecto él está en columnas y ahí podemos ver el resultado que es el que nos interesa, ¿verdad? Y le damos aceptar. Entonces, con esto casi tenemos todo. Lo único que se pueden hacer algunos ajustes. Como ustedes ven aquí hay algunos botones que son correspondientes al gráfico dinámico que evidentemente no aparecen en la presentación de la gráfica acá y no son relevantes para un usuario externo de la información, de tal forma que podemos ir entonces aquí en este submenú que aparece cuando hacemos el gráfico, herramienta de gráfico dinámico, está en formato, entonces se les elige analizar y se selecciona botones de campo para deseleccionarlo y como ven pues desaparece esas opciones. Entonces otra opción es en la parte de total, sabemos que es una sola variable que es la cantidad, la frecuencia de las ventas por ubicación, entonces no hay confusión de cuál es la variable, entonces podemos eliminar esto y en esencia tenemos ya lo mismo de acá. Finalmente, lo que pudiera hacerse, como les decía, para garantizar que el usuario que lo está visualizando concluya la misma información que con la tabla de resumen es agregarle la etiqueta de datos, que pues hay dos opciones. Una primera opción sería hacer clic con el derecho sobre las barras y ahí se despliega este menú, agregar etiquetas y nuevamente seleccionamos esta opción acá, agregar etiquetas y pues Excel automáticamente lo agrega. La otra forma de hacerlo es, pues como ya estamos sobre la gráfica, nuevamente herramientas de gráfico dinámico, no, perdón, puede ser, no, en este caso sí sería directamente así. El otro caso era cuando no se trabaja con un gráfico dinámico, sino un gráfico normal, como veremos más adelante. Pero en este caso es suficiente de esa forma. Así que eso sería lo correspondiente a el gráfico de barras. Y finalmente, bueno, estos eran algunos comentarios, ¿verdad? El tema de la escala, porque es importante mantenerla. Y ya lo que seguiría son el gráfico circular o de Pasteur y el gráfico de Pareto, pero para efectos lo vamos a dividir aquí y va a ser en un siguiente video.